Ya estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, como ya lo he anunciado, Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto volver a conversar, y sobre todo en torno a lo que es el 40 aniversario de la recuperación de Malvinas, justamente aquel 2 de abril de 1982, y que este sábado se volvió a conmemorar. Bueno, con la particularidad de que, no sé si porque tuvimos 2 años con pandemias, etcétera, yo estuve en el Monumento a los Caídos y noté un clima que hacía rato no vivía. Tengo la impresión de que vamos superando aquel trauma y volvemos a recuperar la convicción de que las Malvinas no solo son argentinas, cosa que es indiscutible, sino que hay ánimos de emprender nuevamente no la batalla militar, sino la batalla diplomática y en todos sus aspectos. Pero me gustaría que vos profundizaras un poco qué representa la presencia de los ingleses en particular, podríamos hablar del Reino Unido de Gran Bretaña, pero los ingleses en particular, a partir de aquella invasión, porque has hecho un trabajo, a partir de aquella invasión del 25 de junio de 1806, donde toman Buenos Aires, y cuáles eran sus pretensiones, y cuál fue el devenir histórico de todo aquello. Bueno, mire, históricamente el Reino Unido de la Gran Bretaña siempre quiso sostener enclaves en distintas regiones del mundo y también establecerse en algunos países para ellos clave para su propio desarrollo comercial, industrial. Por ello se instalaron en la India, por ejemplo. Allí instalaron un gigantesco virreinato. Y lo que querían hacer en América, luego de haber perdido las colonias de América del Norte, hoy Estados Unidos y Norteamérica, era volver a reinstalarse controlando justamente la otra extremidad del continente, o sea, el cono sur. Y para ello era muy importante establecerse en lo que hoy es la República Argentina, en esa época el Virreinato del Río de la Plata, que por supuesto incluían numerosos otros países y que también estaban bajo la observación de esa tendencia imperial. Bien, eso desde ese punto de vista, por eso podemos hablar de la primera gran invasión de 1763, cuando con una flota combinada portuguesa e inglesa ingresaron al Río de la Plata e intentaron tomar las dos orillas del Río de la Plata. Fueron rechazados en esa época por el virrey Ceballos, y luego, por supuesto, las dos grandes expediciones militares de 1806-1807, que también fueron rechazadas. Un detalle que no es menor cuando se hace la segunda invasión de 1800 en el siglo XIX, 1807, envían 12.000 efectivos. Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. Claro. Imaginemos, eran prácticamente, y sin fuerzas armadas, la Argentina era prácticamente un hecho consumado de la victoria inglesa, ¿no? Sin embargo, no fue así. Fue rechazada no por tropas oficiales, sino por grandes milicias que dan origen también al histórico ejército argentino, ¿no? Claro. Y luego los grandes enfrentamientos de 5 años que lamentablemente en nuestra historia no se la analiza ni se la estudia, que es 1845-1850, un segundo gigantesco ataque es de la plataforma de Montevideo, que había caído en manos de las tropas francesas e inglesas, controlando, y el intento de controlar todos los ríos interiores, aislar el país, separarlo, y aprovechándose de las disidencias internas, de las luchas civiles, en la cual algunos sectores que se pedían apoyo a Inglaterra habían previsto entregarle graciosamente toda la Mesopotamia a los británicos si llegaban a triunfar sobre el gobierno de Rosas. Ahora bien, eso también fue otra gran derrota, y podemos seguir así, porque el conflicto hemos tenido permanentemente desde hace casi 260 años, así que tenemos un enemigo histórico que sigue estando, y que hoy lo tenemos a 600 kilómetros de nuestras costas,
y que, como vos bien dices, parece ser que la población, que es lo único que unifica a este país, es el tema Malvinas, no así el tema del mar, porque lamentablemente nuestro país tiene escasa, digamos, condición de pueblo marítimo, lo despreciamos el tema del mar y sin embargo vivimos gracias al mar, sino cómo saldría nuestra producción, me pregunto, ¿no? Y bueno, y en ese ámbito tenemos y seguimos manteniendo un lejano conflicto que cada tiempo se vuelve a fortificar y se vuelve a manifestar presente, y ahora tenemos una nueva realidad, una nueva situación complicadísima porque el Reino Unido de la Gran Bretaña, al separarse de la Unión Europea, al empezar a buscar nuevamente zonas de influencia fuera del ejido de la Unión Europea, ha previsto el traslado completo hacia el sur, hacia el hemisferio sur y fundamentalmente el Océano Atlántico Sur. Y allí donde se puede inferir el aumento que ha tenido en presupuesto militar del Reino Unido, justamente fortaleciendo a su Royal Navy, como le dicen, ¿no es cierto? Con nuevos submarinos nucleares, con nuevos portaaviones de última generación. ¿Y para qué lo hacen eso? Y no lo van a hacer para enfrentarse con China, no nos equivoquemos. Lo hacen precisamente para controlar más firmemente el Atlántico Sur, pero con un detalle que nunca lo analizamos, porque el control que hoy en día ejerce de facto Inglaterra es profundísimo, porque desde las islas o archipiélago de Malvinas, que nunca hay que olvidarlo, y las otras sándwiches, las sándwiches del sur, Orcadas del Sur, ellos tienen un manejo absoluto del control del paso bioceánico entre el Atlántico Sur y el Pacífico Sur, pero también tienen una proyección sobre el continente africano, sobre el continente sudamericano y sobre la Antártida. O sea, la proyección geoestratégica que tiene hoy en día el Reino Unido es fortísima, y por ello ha establecido ahí una gigantesca base militar desproporcionada en número, porque imaginemos que no llegan a 3.000 los habitantes que hoy están en territorio argentino de Malvinas, y las fuerzas que están casi permanentes superan los 1.500 efectivos, y hay momentos que superan ampliamente esa cantidad. O sea, casi hay más efectivos militares que habitantes en las propias islas. Y esto nos debe llevar a una reflexión. Es evidente que además allí se han instalado una gigantesca base aérea que permite vuelos directos desde Londres sin hacer ninguna escala hacia Mont Place, que es la gran base aérea. Y esto se demostró, ¿saben cuándo? Cuando ocurre la catástrofe del Ara San Juan. Acuérdense, cuando nos vinieron a ayudar, entre comillas, los ingleses en la búsqueda del Ara San Juan, aviones directos salidos de Inglaterra con equipo técnico de búsqueda salieron en vuelo directo sin escala y llegaron a Comodoro Rivadavia sin ningún tipo de problema. Esto es una demostración clara de su capacidad de logística, y también nos debe llamar un poderoso llamado de atención a los argentinos, porque el territorio patagónico nuestro, que es el 30% del total de la Argentina continental, está apenas poblada por el 5% de la población argentina. O sea, realmente es y además indefensa, y además carente de una conectividad seria, importante. Todo eso nos debe llevar a reflexionar, y creo que los argentinos, por sentido común y por lógica, más allá de las contradicciones de los dirigentes políticos, hablando mal y pronto, agachadas, ¿no? Comprenden de esto, comprenden mucho de esto. Creo que innatamente, visceralmente saben de que el Reino Unido es nuestro enemigo, que no son los países vecinos, que el Reino Unido siempre ha estado más de 260 años, reitero, operando en esta región, que tiene sus activos acá, tiene sus activos a través de un control cultural que es muy profundo, porque fíjense en la cantidad de artistas, de supuestos intelectuales, etcétera, que
cada 2 por 3 salen en artículos hablando de que, bueno, que las Malvinas al final es una pérdida de tiempo, que no corresponde, porque si lo ocuparon hace tanto los ingleses que se queden, etcétera, etcétera. Y eso va en contra del sentido común y del sentido de la gente que tiene otra presencia de todo esto y que entiende realmente quién es el enemigo. Que no es un enemigo oculto, lo tenemos ante nuestros ojos, pero ha tenido la gran capacidad de ocultarse, ¿no? Y fíjese que en estas conmemoraciones nadie se acuerda de la que generó todo este conflicto, Margaret Thatcher. Uh-huh. Margaret Thatcher, cuando se desencadena el conflicto, estaba por perder las elecciones y el gran tema era que si perdía las elecciones Margaret Thatcher, se venía abajo todo un sistema que se iba a instalar poquísimos años después. Me estoy refiriendo al proceso neoliberal que se instaló en los 90, porque acuérdense en que el tándem Ronald Reagan, Margaret Thatcher, son los generadores de los procesos monetaristas que nosotros lo hemos sufrido con el Martínez de O y con el proceso de transnacionalización de las empresas, privatización de las empresas del Estado, desguace de los estados, que eso lo empezó a hacer Margaret Thatcher en la propia Inglaterra, por eso en Inglaterra tenía tanta resistencia. Pero ¿qué pasó? La guerra le dio el argumento suficiente para superar ese escollo electoral, ganar e implantarse durante años. Y además se la conoce como la Dama de Hierro. Sí, claro. Entonces, fijémonos también las consecuencias de cuando se toman decisiones de ir a una guerra sin alianzas estratégicas, de ir a una guerra a pelear con una potencia que además es apoyada por la OTAN y que hoy también tienen una base provisoria la OTAN en Malvinas y que además, no es menor ese detalle, opera en conjunto con Estados Unidos de Norteamérica. El año pasado se vio acá, lo mostraron, cosas realmente poco común, un submarino nuclear norteamericano navegando el Atlántico Sur en la cercanía de Malvinas. ¿Cuál es la característica de un submarino? El sigilo, el que no se vea, el que no se sepa. Sin embargo, lo sacaron afuera del agua para que lo veamos, para demostrarnos las capacidades militares que se están desarrollando en nuestra propia zona de influencia, más allá de todo la depredación que sabemos que se está cometiendo gracias a que las autoridades ilegales que ejercen el poder desde Malvinas le otorgan patente de caza y pesca a decenas de compañías extranjeras, empezando por fundamentalmente las europeas, que son las que más depredan, porque ahora parece ser que únicamente depredan las empresas chinas, pero las españolas están desde hace años presentes, las noruegas están desde hace años presentes, la japonesa y la coreana del sur también depredan nuestra región, y nadie habla de esas flotas que son tan grandes o tan gigantescas como la china. Claro. O sea, tenemos que ver que este escenario es muy importante para el futuro de la Argentina. Y la Argentina tiene una proyección estratégica. Nuestro norte es el sur. ¿Qué significa eso? Que la proyección geopolítica y estratégica de la Argentina es alianza con los países vecinos, pero nuestro futuro está en el control de los mares del Atlántico Sur y de la Antártida, que es el territorio próximo a disputarse entre las grandes potencias y los grandes grupos económicos transnacionales. Correcto. O sea, fíjense todo el gigantesco espectro al que estamos hoy en día desarrollando y que la complejidad que tiene el mismo y que por lo tanto requiere no solamente una diplomacia activa, permanente, racional, objetiva, sino además necesita de un país que vuelva a tener un sistema de defensa disuasivo, que tenga además un proceso de que su sociedad vuelva a estar en condiciones económicas y sociales de poder desarrollarse, porque si no vamos a seguir estando librados a cualquier ataque externo. Todo país indefenso está asegurado su conflictividad.
todo país con crisis social y política y económica también tiene asegurado la aprovechamiento por parte de terceros de esas dificultades. Hoy en día se habla y se vuelve a hablar de los conflictos que se nos plantea desde el indigenismo fundamentalista. No hablo del indigenismo racional, sino el fundamentalista que habla de que tienen territorios y nada más ellos, que los demás no tienen nada que hacer ahí. Bueno, también eso puede ocurrir en nuestros propios territorios nacionales. Por lo tanto, y muchas veces son incentivados justamente por estas potencias externas que aprovechan eso, motorizan esos conflictos y luego aparecen como los generadores de solucionar los problemas, llevando tranquilidad y orden a donde hay desasosiego, donde hay caos, donde hay conflicto. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque esa es siempre una herramienta histórica de los imperios. Los ingleses han dejado de ser un imperio de primer orden, pero siguen siendo un imperio de segundo orden, y segundo, siguen siendo subordinados a la política exterior norteamericana. Y la política exterior norteamericana para América del Sur es la aplicación de la doctrina Monroe siglo XXI, claro, que es América para los americanos, o sea, para los norteamericanos, y América no debe estar bajo ningún otro tipo de influencia. Le hace las potencias emergentes, le hace China, le hace Rusia, le hace la India. Entonces, muy importante que entendamos esto. Muy importante que entendamos esto. Perfecto, bueno, creo que los oyentes también están compartiendo lo acertado, dice, por ejemplo, Elena, dice lo acertado del analista, después, bueno, hay otros oyentes que están enviando mensajes en este momento. Una consulta que tiene que ver con las políticas argentinas, porque nosotros, lógicamente que terminada la guerra, tuvimos una salida democrática, un primer gobierno que consolidó la vida democrática de la Argentina o ayudó a consolidar las instituciones, pero no transitó caminos económicos sociales satisfactorios. Eso también llevó a una crisis, la del 89, la llegada de Carlos Menem en un contexto internacional muy complejo, pero donde efectivamente las ideas neoliberales de desarmar el Estado argentino, quedarnos sin fuerzas armadas, transferir todo el poder económico a los sectores concentrados de la economía, fue dando lugar a un país semicolonial, si se quiere. Y pasado el tiempo, desde el punto de vista cultural, nunca se asume que hay un enemigo. Y al no asumir que hay un enemigo, el enemigo actúa a través de todo un andamiaje, de todo un sistema cultural, mediático, etcétera, de propaganda, que nos ha llevado a que algunos ministros de defensa, después vamos a estar hablando con Agustín Rossi, pero algunos ministros de defensa hayan dicho que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, sí, cuando tenemos no hipótesis, tenemos la plena seguridad de que estamos en el marco de un conflicto. ¿Cómo ve usted esta distorsión sobre la realidad que hay, por lo menos en una parte importante de la dirigencia política argentina? Bueno, lo que pasa es que lo que hemos sobrevivido a la dictadura militar y la democracia condicionada que se impuso posteriormente es esto justamente, condicionada a través de qué. Y nos condicionaron y nos siguen condicionando, y el caso es que hoy en día todavía estamos y seguimos discutiendo qué vamos a hacer con el tema del Fondo Monetario ahora, de nuevo, pero además no nos olvidemos de todos los condicionamientos del Club de París, de todos los organismos o empresas o grupos financieros internacionales que sobre el país tienen no solamente influencia, tienen un dominio absoluto. Toda nuestra producción importante de lo poco que producimos ahora está en manos de corporaciones internacionales. La venta de nuestros granos, de nuestros alimentos y todo está en manos de corporaciones internacionales. Había una que medianamente era, entre comillas, nacional, que era Vicentín. Uh-huh. No profundicemos el tema, pero vimos lo que pasó. Uh-huh. Pero todas las demás o son chinas, o son norteamericanas, o son suizas, o son inglesas. En la minería, ¿qué pasa? En la minería, que es la otra fuente de recursos que hoy en día tiene el país, pasa absolutamente lo mismo.
la Barrick es canadiense, entre comillas, que para mí es británica, pero bueno, o sea, todas nuestras fuentes de recursos importantes a través de las materias primas que exportamos están en manos de ¿quién? De las grandes corporaciones extranjeras, que a su vez tienen relación con todos esos grupos financieros y que a su vez controlan todos nuestros puertos y que a su vez han sido los que nos han desmantelado la flota mercante argentina, y hoy en día no existe flota fluvial, nuestros productos salen con barcazas, entre comillas, paraguayas, cuando todos sabemos que las barcazas te pertenecen a una gigantesca empresa holandesa, la mayor del mundo en el manejo de barcazas. O sea, realmente los políticos se dedican, me parece, a administrar el caos y no a solucionarlo. Es dramático. Es el grave drama de hoy en día, y que lamentablemente eso en lo que hoy en día se discierne en la Argentina. Carlos, ¿tenemos unos minutos más para hablar con usted? No, me es imposible ya. Bueno, entonces le pido que cierre en un minutito, o los segundos que tenga, sobre si el mundo que viene nos resulta favorable, si se avecina el mundo multipolar, y si eso, lógicamente, resultaría favorable para una política soberana de la Argentina. Bueno, mire, los tiempos que corren son tiempos de grandes conflictos mundiales en el que se está haciendo el reordenamiento global. Lo estamos viendo especialmente con el conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania no es Ucrania-Rusia, es la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos versus Rusia, pero que a su vez es China, a su vez es Eurasia. Entonces ahí está el gran golpe, el gran choque que estamos viviendo. Creo que como están dadas las circunstancias, el mundo marcha hacia una regionalización muy amplia, muy profunda, muy grande. Y ahí es donde la Argentina tiene alguna vez de nuevo una oportunidad histórica para poder desarrollarse. Bien. Bueno, si usted quiere tomar medidas. Si usted quiere lo cortamos hoy acá y la seguimos en cualquier momento, Carlos. Bueno, cómo no, con muchas gracias. Para respetar sus tiempos, que sé que tenía obligaciones impostergables. Sí, exactamente. Bueno, le agradecemos y le mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias, igualmente para ustedes. Saludo a tu importante audiencia. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, un analista, un especialista, un investigador, Carlos Pereira Mele.